Hola amigos, pues lo prometido es deuda. Estamos con la doctora psicóloga eh, Carmen del Toro Lomelí. Es sexóloga también y es la escritora de este gran libro. Una historia que no se calla aunque la quieran silenciar. Y si todo lo que te enseñaron sobre ser una buena mujer fue solo una jaula disfrazada de virtud, este libro es un libro no, este no es un libro bonito, es un libro valiente. Doctora, le cedo la palabra para que nos explique un poquito de su libro. Claro que sí, muchas gracias, Lupita. Pues mira, te comparto un tanto. Este libro surge de una gran necesidad de hablar, siendo acompañante de muchas historias, de mujeres, de hombres también, que vienen a compartirme. Y me vi en la necesidad de escribirlo porque había todavía que hacer una reivindicación de muchos usos y costumbres que tenemos aún muy permeados de algún cierto tradicionalismo insano, ciertos conservadurismos que han venido a separarnos mucho en nuestra identidad, en nuestro valor con nosotros, en las familias, en lo social, en la forma de vivirnos. Entonces, bueno, pues siempre lo había hablado en foros, en entrevistas, en conferencias, en radio, pero ahora quería hacerlo en una historia real, en una historia Excelente. más acercada, donde las personas pudieran comprender cómo es que este tipo de violencias aún existen en una vida. Entonces, bueno, de ahí me surgió esta necesidad, siendo amante de acompañar mujeres y de hablar mucho acerca de esta fenomenología de la mujer como lo vivimos hoy, que no es igual a generaciones anteriores. Pues de ahí surge Mi abuela es putza y loca también. Ahora yo sé que el título es un poco controversial, Interesante, ¿no? Porque dicen ahí, y esa era mi interesante. idea, hacerlo controversial. Porque bueno, esta abuela es controversial, ya cuando se metan a ver su vida van a ver que es controversial. Pero la palabra putza, lejos de que piensen que es sinónimo de una palabra que denigra mucho a la mujer, es todo lo contrario. Esta palabrita putza tiene que ver con una mujer sabia. Yo te compartía que en la antigua Grecia, mucho antes de que el cristianismo existiera, cuando estaba el paganismo, las mujeres ahí en una localidad eran putzas, no en toda la Grecia antigua. En una comuna de mujeres eran llamadas putzas. Entonces, estas putzas Sabias. era sinónimo de mujeres sabias. Entonces recordemos que en el paganismo la mujer sí tenía una participación, éramos filósofas, astrónomas, químicas, políticas también, teníamos esta participación. Luego viene el cristianismo, desplaza el paganismo y con ello también desplaza el papel de la mujer. Y empiezan a venir estos edictos donde Los dice cambios. las mujeres ya no participan, no tienen la misma igualdad que el hombre y entonces no pueden ni figurar y comienzan a prohibir muchas cosas a la mujer, como por ejemplo la parte del simplemente hablar. Entonces de ahí se desconstruye la palabra putza y las delegan a la otra palabra que no quiero pronunciar porque luego nos censuran, Ya, así es. pero la abuela propone que es hora de empezar a regresar a las putzas, a las mujeres sabias, porque no nos gusta entendernos como mujeres sin valor y que tenemos que ayudarnos a reconstruir esta identidad, este amor propio, esta autoestima y este valer que no nos lo da el valer de como nos quieren a veces etiquetar por ciertos usos o costumbres que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde viene la historia. Y esta historia, Lupita, tiene que ver con una chiquitina de 19 años que se toma unas fotos desnuda, se las manda al novio, el novio las comparte y se viralizan. Y esta nieta vive en un pueblo. Entonces, pues rápidamente, obviamente, esto se deja venir en un mar de agresiones hacia ella, hacia la El familia, bullying. el bullying, la familia dividida, no sabe qué hacer, obviamente que están molestos con ella, empiezan a recibir comentarios de malos padres, ¿no? Y entonces ella con toda la vergüenza que traía ahí, siendo una chica que tenía mucho valor, pero que esta historia lamentablemente yo la vivo mucho en mi consultorio y que es algo que es común que suceda y que a veces no sabemos qué hacer cuando ¿Cómo sucede. manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Entonces, a veces si nos pasa en casa no sabemos qué hacer desde nuestra casa. Y si nos pasa en la casa de enfrente, tampoco sabemos como sociedad cómo actuar, cómo Así intervenir, cómo comportarnos cuando algo así sucede. Entonces, el libro psicoeduca mucho en este terreno
Y aquí es donde mi corazón como sexóloga habla para poder hacer esta educación o esta psicoeducación de la sexualidad que es tan importante, porque la mayoría hemos sido educados también de una forma en la sexualidad muy religiosa, muy conservadora y muy tradicionalista, y sabemos que hoy por hoy incluso no podemos educar a la generación venidera con este tipo de conceptos con los cuales nosotros fuimos educados. Entonces, bueno, a esta chiquitina de 19 años, esta nieta, la mandan con la abuela, porque los padres realmente no saben qué hacer. No pudieron hacer, saber, no pudieron hacer nada. No les quedó de otra que mandarla con la abuelita para quitarla del bullying, del acoso, de los amigos, etcétera. Y llega con la abuelita. ¿Y qué pasa, doctora? Y entonces llega con la abuela y la abuela le ayuda a reconstruir su identidad, le ayuda a reconstruir el amor por ella, le ayuda a reconstruir su autoestima. Y es una abuela hermosa porque es una abuela con un criterio muy amplio y además es devoradora de libros. Esta abuela prácticamente era una biblioteca andante y que eso la ayudó a construirse, de estas mujeres muy construidas, que saben muy bien colocar dónde va el valor de las cosas, de las personas, con un humanismo tremendo y con un amor tremendo. Pero esta abuela no era para nada perfecta, ¿no? Entonces esta abuela, obviamente como buena sabia, que tampoco no es sinónimo de ser perfecta, le empieza a compartir a su nieta su historia, a la par que le ayuda a reconstruir la suya. Le dicen, de mí se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces ahora yo tengo el derecho a contarte mi vida. Y empieza a contarle su vida, le escribe unos capítulos que siempre le desliza por ahí abajo de la puerta y la envuelve siempre en una magia a esta nieta para que ella se sienta muy cobijada, en un lugar muy seguro para ella, y empieza desde ahí, desde esta magia, a darle mucho para construirla, y entonces también le cuenta su vida. Y la abuela, aquí es donde entra la parte de que este libro no es bonito, este libro es valiente. Y más valiente aquel que se atreva a leerlo, porque esta abuela no fue mujer de un solo hombre, esta abuela fue mujer de varios hombres, y habla al respecto incluso hasta de la sexualidad. No le tengamos miedo a esta parte, tenemos que de verdad empezar a cuestionar ciertos conceptos que tenemos muy construidos por ahí, y este libro los explica de una forma que te va llevando a la historia para que tú vayas sabiendo qué criterio utilizar, ¿no? Qué conceptos utilizar, qué criterio, cómo vamos a adoptar estas cosas y empezar a quitarle etiquetas, y etiquetas muy tristes, lamentables, a personas cuando vemos que tienen una vida que no es como nos dijeron que tenía que ser, por ejemplo, de un solo hombre hasta el final de su vida, prácticamente el único novio, y romantizar estas historias que están ahí. Pero esta abuela defiende mucho su vida con una dignidad, aunque no sea para nada la vida que le dijeron que tenía que vivir. Entonces ahí está muy grosso modo, no lo voy a espolear, ya ustedes tienen que adentrarse en esta historia, y dentro de esta historia aparece hasta un vagabundo, una persona en situación de calle y un jesuita, y ambos, junto con la abuela, es la tríada de locos fuera del sistema, pero de estos locos muy cuerdos, de estos locos con una magia y con una cordura muy buena, que solamente era una lógica al orden establecido que en el momento socialmente estaba. Entonces, pues de ahí es donde viene toda esta experiencia de escribirlo, Lupita. Muy bien, doctora. Una pregunta que, digo, ya me sabotearon. ¿Dónde pueden conseguir su libro, doctora? Con mucho gusto, para quien vive en Autlán y las regiones, yo lo tengo. Está en la Unidad Médica Sur, que está ubicado en la calle de Clemente Amaya, 685, y con mucho gusto se los podemos entregar. Si los van a pedir aquí, se los puedo autografiar, puede venir con una dedicatoria. Ahora, si no viven aquí en la región, ustedes los pueden tener el próximo lunes 30 de junio por Amazon. Va a estar en la plataforma de Amazon, tanto en digital como en físico. Ahí lamentablemente sí ya no puedo autografiarlo ni nada, pero con mucho gusto y cariño ahí van a estar a la venta para quien los quiera adquirir. Bueno, amigos, va que va. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta pequeña entrevista. Mis amigos estaban ansiosos de saber del libro y aquí está la información completa. Muchas gracias a ti. Doctora, gracias. Gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Gracias, amigos.